Buenas, este es el grupo número 2 de la materia Fundamento de Historia Social Dominicana, dirigida por el maestro Giovanni Guerrero Rigo. A este grupo le tocó la unidad 2, la cual trata sobre la división de la isla de Santo Domingo en 2 colonias. Los integrantes de este grupo que estarán exponiendo son el número 8, el 11, el 20, el 24, el 44 y el 45. A continuación, les dejo con ellos. Saludos, mi nombre es Yuribel, que soy el número 44 y voy a estar exponiendo acerca de las devastaciones y despoblaciones de Osorio. Se conoce como devastaciones de Osorio a la orden dada por el rey Felipe III al gobernador de despoblar la parte occidental y trasladarla hacia la parte más cercana a Santo Domingo entre los años 1605 y 1606 con el fin de aniquilar el contrabando que operaba en esa zona. Esta se dio en la parte norte y en la parte oeste de la isla. Como consecuencia de estas devastaciones surgieron provincias como la fueron Vallaguana y Montecristi, pero la consecuencia mayor de estas devastaciones fue el nacimiento de la República de Haití. Hay que reconocer que al principio no se trataba de una devastación, sino de una simple despoblación, pero a la oposición poner resistencia, esa se convirtió en una devastación. Mi nombre es Yodaira Mañana Mejía, soy de la Universidad Guadalajara Romana. Mi número de lista es el número 20 y voy a estar hablando sobre el surgimiento de la colonia francesa. El surgimiento de la colonia francesa de Santo Domingo, cuyo origen fueron los poblamientos que se produjeron en la Tortuga, de 8 lenguas de largo, de este a oeste, por 2 de ancho, de norte a sur. A partir del 1630, las Tortugas se convirtió en el desplazamiento militar y económico de los enemigos de España, debido a su ubicación estratégica y su fértil, en la que cultivaban tabaco y caña de azúcar, así como otros productos agrícolas. En el 1631, unos 600 vikingos, algunos niños, mujeres y esclavos, fundaron la isla Tortuga, pero fueron eliminados en el 1634 por las autoridades de Santo Domingo. Hola, mi nombre es Eliana Hernández Guzmán, el de mi compañero. Jacqueline Alexis Tavares. Mi número es el 11. Y el mío el 46. Somos de la sesión R3. En esta ocasión le voy a estar hablando acerca de las 2 colonias de la isla de Santo Domingo, un tema muy interesante. Durante un siglo y medio, en 1656 y 1804, la isla de Santo Domingo estuvo dividida en 2 colonias, una española y la otra francesa, ambas bastante diferentes. Avanzó el siglo XVIII, Say Domínguez y Santo Domingo acentuaron sus diferencias económicas y democráticas. En su territorio, los franceses desarrollaron una economía de plantaciones sustentada en la importación masiva de esclavos africanos. En la parte española, en cambio, la economía continuó dependiendo de crianzas de ganado que se portaban en grandes cantidades a la parte francesa, siempre muy necesitada de carne para alimentar sus masas trabajadoras. Ahora voy a estar dejando a mi compañero Jacqueline, que le va a estar hablando acerca de las unidades productivas. Hatos ganaderos, unidades productivas. Los hatos ganaderos son fincas destinadas a la crianza de ganado. Como antecedentes a esta actividad económica en la isla, podríamos decir que la misma se encuentra en el siglo XVII, cuyo motivo en aquella época fue cumplir con 2 propósitos. El primero fue con la intención de movilizar las carretas y trapiches de los ingenios, y el segundo consistía en satisfacer la demanda de carne y leche para alimentar las comunidades establecidas a los alrededores de estos centros azucareros llamados villas. Ok, esto no se quedó aquí. La gran rebelión de los esclavos, conocida como la Revolución Haitiana, arruinó el sistema de las plantaciones de la parte francesa y desarticuló el sistema político en ambas colonias. Una larga guerra racial, social, internacional cambió por completo las relaciones entre ambos territorios. Esa guerra fue también una extensión de las guerras europeas destacadas por la Revolución Francesa, entre ellas las llamadas guerras napoleónicas en Europa. Durante casi 20 años, 1791 a 1809, Say Domínguez y Santo Domingo conocieron violentas rebeliones antiesclavistas, invenciones de ejércitos extranjeros,
bloqueos navales, epidemias de malaria y fiebre amarilla, y cambiaron de mando metropolitano varias veces. Voy a dar a mi compañero Jackie para que continúe con su exposición. Sí, Eliana, le voy a estar leyendo una pequeña información que me acaba de llegar. A ver. Estancia estaba especializada en la producción de ganado, sobre todo vacuno. A diferencia de las haciendas, no era siempre de grandes dimensiones y a menudo encontraban con algún espacio para desarrollar actividades agrícolas complementadas. Ahora con mi amiga Eliana, la siguiente información. Seguimos porque esto no se termina aquí. Después de 13 años de luchas sangrientas que redujeron la población, en el glosario que dejó el maestro, cuando se refiere a redujeron, o sea que hubo una despoblación de origen africano en más de 100.000 personas y produjeron la muerte de más de 50 soldados franceses y varios miles de militares británicos. Saint-Domingue quedó bajo el dominio de los antiguos esclavos y transformaron en el Estado Independiente de Haití el 1 de enero de 1804. En 1804, donde antes hubo una colonia francesa, ahora quedó en un estado independiente. Donde hubo una colonia española, ahora había una colonia francesa, habitada por una población española, gobernada por militares franceses. Santo Domingo, en cambio, pasó a otras vicisitudes que marcaron una gran diferencia en la historia posterior, social y política de ambas partes de la isla. Por ejemplo, mientras los franceses punaban por controlar la rebelión de los esclavos, Santo Domingo fue cedido a Francia el 22 de junio de 1795 mediante el Tratado de Basilea, firmado entre España y Francia para sellar la paz en Europa. Vamos a dejar a Jackie para que siga con sus posiciones. En lo siguiente, las unidades productivas, el ingenio, en el siglo XVII eran consideradas, el molino era la fuerza que extraía, eran los elementos principales de la extracción de diferentes recursos, como por ejemplo, la tierra era la fertilidad necesaria en ese tiempo para la extracción de los productos necesarios para ese siglo. Mediante el tiempo, cada una de las cosas que se consideraban importantes en el ámbito agricultor eran la fuerza del ingenio, que era lo principal que movía el motor, tanto como de la estancia, tanto como de los hatos. Entonces, a partir de eso, la organización de los productos era caracterizada por su gran inversión y desenvolvimiento en el proyecto, en sus características físicas y producción llamadas ingenios. Ya para finalizar con mi parte, le quiero aclarar algo muy importante que yo no sabía y se lo quiero compartir a ustedes. Ustedes se preguntarían, ¿cuál es la diferencia entre Saint-Domingue y Santo Domingo? En cuanto a lo político, Santo Domingo y Saint-Domingue eran muy distintos debido a que eran mandados por naciones distintas. Santo Domingo seguía las leyes de España y Saint-Domingue las leyes de Francia, que tiempo después había obtenido. Estas naciones fueron moldeadas por las reelecciones al poder que se dieron en estas dos. Para finalizar, expuse los antecedentes de esta actividad económica en la isla. Gracias. Ustedes se preguntarían, ¿cuál es el último tema de la unidad 2? Pues nosotros dos le estaremos diciendo. Toussaint Louverture e invasión de Víctor Emmanuel a Santo Domingo. Toussaint Louverture, hijo de esclavos, nació el 20 de mayo de 1743 en Cabo Francés, Santo Domingo, Haití. Autodidacta, ejercitó como médico en el ejército y su gente durante la subversión de la población negra de 1791 contra los pobladores franceses de Santo Domingo. En el año 1793 realizó las campañas obligando a Francia a abolir la esclavitud en este territorio de 1794. Dio su apoyo a las autoridades francesas de la isla de invasión anglo-españolas de 1793 y fue nombrado general en 1995. Mi compañero Jackie le va a estar hablando acerca más sobre el tema. En 1800 se proclamó el gobernador general de la milicia de Santo Domingo y en el 1801 el respecto de Francia. Casado con Susan Simmons, con la que tuvo 3 hijos, Isaac, Plancy y Saint-Jean. En el 1802, Napoleón Bonaparte envió tropas en contra de Víctor, quien fue acusado de invadir las fronteras de Francia con Toussaint el 7 de abril. También falleció en esa misma fecha a motivos de esa invasión. Muy buenas tardes, mi nombre es Ramón Armando de Guzmán. Le estaré hablando sobre el sistema de plantación de la colonia francesa en Saint-Domingue, sus clases sociales y su composición étnica. Bueno, durante un siglo y medio, 1656-1804, la isla de Santo Domingo estuvo dividida en 2 colonias,
una española y otra francesa, ambas bastante diferentes. A medida que avanzó el siglo XVIII, Saint-Domingue y Santo Domingo acentuaron sus diferencias económicas y demográficas. En sus territorios, los franceses desarrollaron una economía de plantaciones sustentada en la importación masiva de esclavos africanos. En la parte española, en cambio, la economía continuó dependiendo de la crianza de ganado, que se exportaba en grandes cantidades a la parte francesa, siempre muy necesitada de carne para alimentar sus masas trabajadoras. La gran rebelión de los esclavos, conocida como la Revolución Haitiana, arruinó el sistema de plantaciones de la parte francesa y desarticuló el sistema político en ambas colonias. Una larga guerra racial, social e internacional cambió por completo las relaciones entre ambos territorios. Esa guerra fue también una extensión de las guerras europeas destacadas por la Revolución Francesa, entre ellas las llamadas guerras napoleónicas en Europa. Durante casi 20 años, 1791 y 1809, Saint-Domingue y Santo Domingo conocieron violentas rebeliones antiesclavistas, invasiones de ejércitos extranjeros, bloqueos navales, epidemias de malaria y fiebre amarilla, y cambiaron de mando metropolitano varias veces. Después de 13 años de lucha sangrienta que redujeron la población de origen africano en más de 100.000 personas y produjeron la muerte de más de 50.000 soldados franceses y varios miles militares británicos, Saint-Domingue quedó bajo el dominio de los antiguos esclavos y transformando el Estado independiente de Haití el 1 de enero de 1804. En 1804, donde antes hubo una colonia francesa, ahora quedó un Estado independiente, y donde hubo una colonia española, ahora había una colonia francesa habitada por población española, gobernada por miles de militares franceses. En Santo Domingo, en cambio, pasó por otras vicitudes que marcaron una gran diferencia en la historia posterior y social y política de ambas partes de la isla. Por ejemplo, mientras los franceses pugnaban por controlar la rebelión de los esclavos, Santo Domingo fue cedido a Francia el 22 de junio de 1975 mediante el Tratado de Basilea, firmado entre España y Francia para sellar la paz en Europa. Para la ejecución de ese tratado, Francia solicitó a España fue que no entregara la colonia Santo Domingo a los jefes revolucionarios negros, comandados por Toussaint Louverture, quien gobernaba la colonia de Saint-Domingue en nombre de Francia. El gobierno de París quería que la colonia española fuese controlada por tropas compuestas por soldados blancos, que eventualmente serían enviados desde Francia. Este propósito no pudo ser cumplido, pues Francia no tenía esas tropas disponibles para ocuparse de esa misión, y por ello Santo Domingo continuó siendo gobernado por militares y burócratas españolas, aunque fue nominalmente francés. Toussaint Louverture puso fin a esta anómala situación en enero de 1801, cuando invadió el territorio y unificó la isla bajo un solo gobierno, manteniéndola como colonia francesa. El gobierno de Toussaint Louverture tuvo una corta vida, pues el año siguiente Napoleón Bonaparte envió contra Toussaint una gran expedición compuesta por 58.000 soldados y marineros, al mando de su cuñado, general Charles Víctor Emmanuel Leclerc. Esta población española había apoyado a los franceses contra los esclavos rebeldes porque preferían ser gobernados por europeos antes que por africanos, no porque fueran amantes de los franceses. Durante 19 meses los rebeldes negros y mulatos lucharon contra las tropas francesas. Leclerc murió en el empeño. Toussaint fue hecho prisionero y enviado a Francia, donde murió. Más de 100.000 hombres y mujeres de origen africano perdieron la vida, así como 52.000 soldados franceses. Francia perdió a Santo Domingo para siempre, cuando los sucesores de Toussaint proclamaron la independencia de Haití en 1804, pero logró retener el territorio de Santo Domingo gracias a una combinación de circunstancias demográficas, políticas y militares. La parte española estaba virtualmente despoblada y fue relativamente fácil para los militares franceses controlar aquel territorio. La composición social de Saint-Domingue estaba compuesta por una
pirámide, la cual el primer lugar la ocupaban los grandes blancos, el segundo los blancos pobres, el tercero los mulatos, el cuarto los esclavos y el quinto los cimarrones negros. Bueno, en primer lugar los plantadores blancos, es decir, los grandes blancos. Este grupo estaba conformado por los funcionarios del gobierno francés y eran dueños de grandes plantaciones de tierra. Su número de personas era un estimado de 5.000 a 8.000 integrantes. Estos pertenecían a la burguesía de la colonia. Bueno, los blancos pobres. Este grupo estaba formado por blancos que no poseían tierras y que trabajaban en tareas comerciales y artesanales. Su estimado de personas era 35.000. También se encuentra lo que eran los mulatos. Los mulatos, en su mayoría, eran mulatos libertos, es decir, que eran hijos de plantadores blancos y esclavas negras. Su número aproximadamente era de 28.000 personas. Tenían algunas profesiones como comerciantes, administradores y transportistas, etc. Después venía lo que eran los esclavos. Los esclavos se le calcula que había cerca del 500.000 de personas, superando a los blancos por más de una proporción de 20-1. Cerca del 80% de esos esclavos trabajaban en las plantaciones y tenían dos orígenes: los bozales africanos y los criollos, nacidos en la plantación de padres africanos. Estaban también los cimarrones negros, no significativo desde el aspecto cuantitativo ni desde lo económico. Estos se refugiaban en las montañas de forma solitaria o formando pequeñas comunidades, ya que se le escapaban a los dueños. Este grupo solía ser un grupo rebelado, es decir, atacaban a las plantaciones, matando a blancos y alentando a los negros para que se sublevaran. Un ejemplo fue del africano Macandal, que en sus brigadas, desde el periodo de 1751 a 1758, atacaron algunas plantaciones y mataron a algunos blancos y ayudaron a algunos negros a sublevarse, es decir, a escaparse. Buenas, mi nombre es Cristina Mercedes, soy el número 24. Vamos a hablar sobre el tema Revolución Francesa. Tuvo una independiente tradición en la época de la revolución psicológica de trabajo en el siglo dominicano. En el pensamiento político se caracterizó durante la primera revolución haitiana. Tuvo un desencadenamiento en la estructuración del trabajo y política de la relación de la Revolución Francesa. Segundo tema, Santi Domínguez. Santi Domínguez, también reconocida como acontecimiento francesa, el nombre por el colonia, trabajando expresamente en la Francia por un periodo de tiempo. Abarcó un territorio incluido por ser el país continente de Haití en la República Dominicana. La Revolución de Haití. En el 1791 y 1704, el primer movimiento de la revolución abundante de la Revolución de Haití esclavecía a la colonia francesa en Santi Domínguez, de la población del primer periodo en Haití. Santi Domínguez significa Santo Domingo. En la Revolución de Haití, en la República Dominicana del 1791 y 1704. Este fue el primer periodo del movimiento restablecido de la Revolución Dominicana en la Revolución de Haití, de los haitianos. También conocida en el siglo de político de la característica de la Revolución Francesa. Tuvo un importante
Revolución Francesa, la característica del pensamiento de la revolución. Por aquí fue mi parte, buenas noches, mi nombre es, como les seguía diciendo, Yesenia Mercedes, número 24. Finalmente, hasta aquí fue nuestra exposición de la unidad número 2. Estuvimos desarrollando algunos temas, los cuales nos ayudan bastante en nuestro fundamento de historia social dominicana y podemos aprender mucho más. Fue un placer. Gracias.